La Sagrada Biblia. Edición de Monseñor Juan Straubinger. Primer libro de los Macabeos. Capítulo 4. Y tomó Gorgias consigo 5000 hombres de a pie, y 1000 caballos escogidos, y de noche partieron, para dar sobre el campamento de los judíos, y atacarlos de improviso, sirviéndoles de guías los del país que estaban en el Alcázar. Tuvo Judas aviso de este movimiento, y marchó con los más valientes de los suyos para acometer al grueso del ejército del rey, que estaba en Emaús. Se hallaba el ejército todavía desparramado, fuera de los atrincheramientos. Gorgias llegó aquella noche al campamento de Judas, y no halló en el alma viviente, se fue a buscarlos por los montes, diciendo, estas gentes van huyendo de nosotros. Mas así que se hizo de día, se dejó ver Judas en el llano, acompañado tan solamente de 3000 hombres, que se hallaban faltos de espadas y broqueles, y reconocieron que el ejército de los gentiles era muy fuerte, y que estaba rodeado de coraceros y de caballería, y que todos eran diestros en el combate. Entonces Judas habló a los suyos de esta manera, no os asuste su muchedumbre, ni temáis su encuentro. Acordaos del modo con que fueron librados nuestros padres en el Mar Rojo, cuando el faraón iba en su alcance con un numeroso ejército, y clamemos ahora al cielo, y el Señor se compadecerá de nosotros, y se acordará de la alianza hecha con nuestros padres, y destrozará hoy a nuestra vista ese ejército, con lo cual reconocerán todas las gentes que hay un Salvador y Libertador de Israel. En esto levantaron sus ojos los extranjeros, y percibieron que los judíos venían marchando contra ellos, y salieron de los reales para acometerlos. Entonces los que seguían a Judas dieron la señal con las trompetas, y habiéndose trabado combate, fueron desbaratadas las tropas de los gentiles, y echaron a huir por aquella campiña. Mas todos los que se quedaron atrás, perecieron al filo de la espada. Y los vencedores fueron siguiéndoles al alcance hasta Gezerón, y hasta las campiñas de Idumea y de Azoto y de Jamnia, y murieron de ellos hasta 3000 hombres. Después Judas se volvió con el ejército que le seguía, y dijo a sus tropas, no os dejéis llevar de la codicia del botín, porque aún tenemos enemigos que vencer, y Gorgias se halla con su ejército cerca de nosotros en el monte. Ahora manteneos firmes contra nuestros enemigos, y vencedlos, y después tomaréis los despojos con toda seguridad. En efecto, aún estaba hablando Judas cuando se descubrió parte de las tropas, que estaban acechando desde el monte. Y reconoció Gorgias que los suyos habían sido puestos en fuga, y que habían sido entregados al fuego sus reales, pues la humareda que se veía le daba a entender lo sucedido. Cuando ellos vieron esto, y al mismo tiempo a Judas y su ejército en el llano preparados para la batalla, se intimidaron en gran manera, y echaron todos a huir a las tierras de las naciones extranjeras. Con esto, Judas se volvió a tomar los despojos del campo, donde juntaron mucho oro y plata, y jacinto, y púrpura marina, y grandes riquezas. Y al volverse, entonaban himnos, y bendecían a voces a Dios, porque el Señor es bueno, y eterna es su misericordia. Y con esta memorable victoria se salvó Israel en aquel día. Todos aquellos extranjeros que escaparon, fueron a llevar la nueva a Lisias de cuanto había sucedido, y así que lo oyó, quedó consternado, y como fuera de sí, por no haber salido las cosas en Israel según él se había prometido y conforme el rey había mandado. El año siguiente reunió Lisias 60.000 hombres escogidos, y 5000 de a caballo, con el fin de exterminar a los judíos. Y entrando en Judea sentaron los reales en Bezorón, y les salió Judas al encuentro con 10.000 hombres. Y conociendo que era poderoso el ejército, oró, y dijo, bendito seas, oh Salvador de Israel, tú que quebrantaste la fuerza de un gigante por medio de tu siervo David, y que entregaste el campamento de los extranjeros en poder de Jonatás, hijo de Saúl, y de su escudero. Entrega ese ejército en poder de Israel, pueblo tuyo, y queden confundidas sus huestes y su caballería. Infúndeles miedo, y aniquila su osadía y coraje, y despedácense ellos mismos con sus propias fuerzas. Derríbalos con la espada de aquellos que te aman, para que todos los que conocen tu nombre te canten himnos de alabanza. Trabada luego la batalla, quedaron en ella muertos 5000 hombres del ejército de Lisias.
Viendo la fuga de los suyos y el ardimiento de los judíos, y que estos estaban resueltos a vivir, o a morir valerosamente, se fue a Antioquía, y levantó nuevas tropas escogidas para volver con mayores fuerzas a la Judea. Entonces Judas y sus hermanos dijeron, ya que quedan destruidos nuestros enemigos, vamos ahora a purificar y restaurar el templo. Y reunido todo el ejército, subieron al monte Sión donde vieron desierto el lugar santo, y profanado el altar, y quemadas las puertas, y que en los patios habían nacido arbustos como en los bosques y montes, y que estaban arruinadas todas las habitaciones de los ministros del santuario. Al ver esto rasgaron sus vestidos, y lloraron amargamente, y se echaron ceniza sobre la cabeza, y se postraron rostro por tierra, e hicieron resonar las trompetas con que se daban las señales, y levantaron sus clamores hasta el cielo. Entonces Judas dispuso que fueran algunas tropas a combatir a los que estaban en el alcázar, mientras tanto que se iba purificando el santuario. Y escogió sacerdotes sin tacha, amantes de la ley de Dios, los cuales purificaron el santuario, y llevaron a un sitio profano las piedras contaminadas. Y estuvo pensando que debía hacerse del altar de los holocaustos que había sido profanado, y tomaron el mejor partido, que fue el destruirle, a fin de que no fuese para ellos motivo de oprobio, puesto que había sido contaminado por los gentiles, y así le demolieron, y depositaron las piedras en un lugar a propósito del monte en que estaba el templo, hasta tanto que viniese un profeta, y decidiese qué era lo que de ellas debía hacerse. Tomaron después piedras intactas, conforme a la ley, y construyeron un altar nuevo semejante a aquel que había habido antes, y reedificaron el santuario, y aquello que estaba de la parte de adentro de la casa, y santificaron el templo y sus atrios. E hicieron nuevos vasos sagrados, y colocaron en el templo el candelero y el altar de los inciensos y la mesa. Y pusieron después incienso sobre el altar, y encendieron las lámparas que estaban sobre el candelero, y alumbraron el templo. Y pusieron los panes sobre la mesa, colgaron los velos, y completaron todas las obras que habían comenzado. Se levantaron antes de amanecer, el día 25 del 9º mes, llamado Casleu, del año 148. Y ofrecieron el sacrificio, según la ley, sobre el nuevo altar de los holocaustos que habían construido. Con lo cual se verificó que en el mismo tiempo, y el mismo día que este altar había sido profanado por los gentiles, fue renovado al son de cánticos, de cítaras, de liras, y de címbalos. Y todo el pueblo se postró, hasta juntar su rostro con la tierra, y adoraron a Dios, y levantando su voz hasta el cielo, bendijeron a aquel que les había concedido aquella felicidad. Celebraron la dedicación del altar por espacio de 8 días, y ofrecieron holocaustos con regocijo, y sacrificios de acción de gracias y alabanza. Adornaron también la fachada del templo con coronas de oro y con escudetes, y renovaron las puertas, y las habitaciones de los ministros, y les pusieron puertas. Fue extraordinaria la alegría del pueblo, y sacudieron de sí el oprobio de las naciones. Entonces estableció Judas y sus hermanos, y toda la iglesia de Israel, que en lo sucesivo se celebrase cada año con grande gozo y regocijo este día de la dedicación del altar por espacio de 8 días seguidos, empezando el día 25 del mes de Casleu. Fortificaron entonces mismo el monte Sión, y le circuyeron de altas murallas y de fuertes torres, para que no viniesen los gentiles a profanarle, como lo habían hecho antes. Y puso allí Judas una guarnición para que le custodiase, y le fortificó para seguridad de Betsura, a fin de que el pueblo tuviese a esta fortaleza en la frontera de Idumea.